El día de hoy vamos a empezar a hablar de estas declaraciones que se hacen en la mañanera, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le suelta los números que son fríos y duros contra aquellos que se tiran de cabeza y que sueltan el veneno contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Léase, entiéndase, Felipe Calderón y Vicente Fox. Sobre Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó las estadísticas, y las estadísticas son contundentes. Hablan de una estrategia de seguridad fallida, hablan de una estrategia de seguridad que no funciona. Bueno, ¿cómo entender la estrategia de seguridad de Felipe Calderón? Que dejó en 3 años 160 militares y marinos asesinados. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí están los datos. Cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de Calderón, ¿3 años? 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos los asesinados en enfrentamiento, casi el 50%. Era una guerra. Eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo. De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón, o sea, desde el 2006 a la fecha, casi el 50%, sí, en ese sexenio, los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas. Y la verdad hay que decirlo, Toño, ya que estamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí hay que confirmarle a los mexicanos que hay muchos adversarios políticos, muchos despistados en la ciudadanía entre los mexicanos, muchos incluso comentaristas de esos que salen en televisión y en radio opinando, que sí le apuestan a la guerra. Todavía hay muchas personas que dicen que Felipe Calderón hizo bien con declarar la guerra contra el narcotráfico, a pesar de que nos dejó a México bañado en sangre. Y el presidente dice, no somos iguales, y estas cifras lo demuestran. Yo pregunto, Toño, ¿cómo apostarle a la guerra en un México tan convulsionado? Y ojo, lo reflexionaba mientras veía la mañanera, mientras veía la transmisión que hacías hace rato aquí en el canal de Sin Censura, Toño. Decía yo, si fue tan buena la guerra contra el narcotráfico, si se hizo lo correcto, si los anteriores tenían estrategias tan chingonas, que son los que critican la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué nos está llevando la chingada en estos momentos en diferentes partes de México? ¿Por qué la cosa está que arde en Guerrero? ¿Por qué la cosa está que arde en Michoacán? ¿Por qué la cosa está que arde en Culiacán? ¿Por el fuchi y el guácala de Andrés Manuel López Obrador? No se hagan pendejos, mi querido Toño. No, y es que, a ver, estos que se pronuncian, Vicente, a favor de una guerra, a favor del uso de la violencia, a favor del enfrentamiento, a favor de utilizar a las Fuerzas Armadas para detener y enfrentar hasta sus últimas consecuencias, con sangre, con violencia, con racias, a los grupos del crimen organizado, pues son los que no enfrentan ningún tipo de problemática por esto. Es decir, son aquellos que desde la comunidad de sus casas no van a tener que enfrentarse a una balacera en la esquina de donde viven.
No, ellos tampoco son padres, madres, hijos de militares que tienen que enfrentarse a esto, o de policías federales. A ellos Además, les vale Toño, madres porque pues no tienen, porque no tienen nada que perder y para ellos es muy fácil. Ah, sí, yo me hubiera trincherado, pobre pendejo. además, Toño, opina con toda la virulencia que le caracteriza a Felipe Calderón en redes sociales, cuando el muy cabrón, el muy recabrón, tiene escolta aprobada por López Obrador y pagada con el dinero de todos los mexicanos, esos mexicanos que se tienen que enfrentar a las balaceras en Tamaulipas, esos mexicanos que ven con terror lo que ocurrió en Aguililla, esos mexicanos que están con el Jesús en la boca por lo que ocurrió en Iguala Guerrero, esos mexicanos que literalmente vivieron el infierno en carne propia y en esta tierra, en Culiacán. Que no mames, Felipe Calderón, ¿con qué cara, con qué autoridad se pronuncia en redes sociales cuando él se anda muy protegido junto con su familia por los escoltas que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le asignaron y que, insisto, pagamos todos los mexicanos, las cuentas claras y el chocolate espeso? Y es que, a ver, Vicente, si bien es cierto que en muchos barrios muy pipiris nice, de la high, etcétera, han detenido a narcotraficantes, ¿alguna vez has escuchado tú de un enfrentamiento armado en las lomas de Chapultepec? Bueno, muy a la larga. Creo que por ahí escuché hace uno hace años. Pero vamos, un enfrentamiento en el que haya llegado el ejército y que hayan habido fuerzas así como en Culiacán, pues, que haya ocurrido algo así Pues no. en las lomas o en Polanco o en los barrios fifís de los estados. Pues no, es que esa es la realidad, es la hipocresía absoluta. Yo creo que Felipe Calderón no vive, por ejemplo, ahí en la colonia Guerrero, ahí cerca del centro histórico, ahí en Tepito. No vive ahí, ¿o sí? ¿Vive en Tepito No. Felipe Calderón? Es más, no sé ni dónde vive, Toño, pero te puedo asegurar que no vive entre la raza. Aunque digan los fifís que también son pueblo, tienen que entender que el concepto de pueblo es esta gente. La gente trabaja, la que tiene que agarrar el metro, el metrobús, que tiene que llegar en bicicleta a su chamba. Esa gente, que no mamen, o sea, Pues sí. entienden perfectamente, pero se hacen mensos. Bueno, imagínate. A eso me refiero. Imagínate tú toda esa gente que vive en muchos sitios en Tamaulipas, en muchos sitios en Sinaloa, en muchos sitios en Guerrero y que todos los días se tienen que enfrentar a las feas, a las duras, a las cosas horrendas. Pues ellos yo creo que están más que de acuerdo con que no haya más racias, con que no haya más masacres, con que no haya más enfrentamientos. Pero como ellos no tienen ni idea y desde su comodidad panista pueden decir, sí, pues yo me hubiera trincherado. Mi querido Toño, no sé si el presidente